Mundial y pues gracias a Dios se me está tomando en cuenta para esto. Yo voy a luchar hasta el final para dar un papel digno. En la selección creo que no hay colores, creo que todos somos una familia. Desde que llegué, yo lo veo así, todos somos una familia y por esta familia vamos a dar todo. Primero que es en casa, creo que eso lo hace bastante diferente y después me gustaría hacer las cosas de la mejor manera, cosas que quizás dejé de hacer o que no hice en el Mundial pasado, poder hacerlo en este. Me emociona mucho poder tener el estadio lleno, dar un poco de lo que México me dio. Eso me emociona mucho y por eso vengo con gran entusiasmo para poder ganarme un puesto. Bueno, sí, desde el 2022 han sido 4 años muy lindos donde me tocó irme al fútbol europeo, me tocaron temporadas grandiosas, el último año me tocó una temporada mala, siendo realistas, pero siempre con la mente positiva, siempre listo y preparado para lo que viene, porque pues el pasado ya pasó, ¿no? Entonces hay que trabajar en el presente para crear el futuro y eso es en lo que estoy enfocado. A estos chicos sub-23 como un Gil Mora, como un Hormiga González, como un Brian Gutiérrez, que vienen haciendo cosas muy buenas. Estas son las joyas de la selección mexicana y me parece que esa combinación, esta concentración que, aunque nos quejábamos o no de que si era muy larga, etcétera, etcétera, va a funcionar muchísimo para estos jóvenes que traen muy buen ritmo, victorioso, traen mucha hambre de portar esta camiseta y obviamente combinados con los de experiencia, yo creo que sí van a dar la mejor cara este mundial, que es en casa. Ya los vimos platicando a muchos de ellos con Rodo ahora en el programa anterior de Total Sports, cómo todos están motivados, muy concentrados, muy centrados también, algunos más serios que otros, pero se sabe que están ya con los pies en el mundial. La verdad que sí me gusta esta combinación de la selección mexicana y a mejora, por supuesto, de lo que ha venido siendo a Qatar en adelante. Claro que es una mejora. Y motivado, concentrado y centrado, mi querido príncipe Mariano Trujillo, con una corbata elegante, ese verde que está perfectamente bien combinado para la selección mexicana. ¿Cómo te va, crack? ¿Cómo estás, Merca? Vero, Ceci, Gatillero y a toda la gente en sus hogares, los saludo con mucho gusto. Yo creo que no pueden existir una sin otra, ¿no? La experiencia de los que ya han caminado, los nuevos bríos, la emoción de los que están por caminar el camino, me parece que es una combinación perfecta como para que se puedan esperar distintos resultados. Me parece que lo de Qatar era un equipo cansado, muy atacado desde el exterior, con un entrenador que no era un líder, que quería estar más fuera que dentro, que estaba ahí físicamente, pero no en lo mental. Me parece que tenían muchas situaciones adversas, además de lesiones, ¿no? Esta combinación que se ha logrado, para bien, para mal, con buen nivel, con bajo nivel, es lo que tenemos, y creo que los Gil Mora, los Johan Vázquez, los jugadores que no han estado en un mundial, que están pasando un buen momento, pueden arrastrar o cambiar el chip de los veteranos que han vivido cosas amargas, ¿no? Yo, la verdad, creo que es una buena mezcla y no veo a una existiendo sin la otra. Qué bueno que platicas de cambiar el chip, porque hay declaraciones que le da el Tala Rangel a mi hermano Rodolfo Landeros y públicamente reconoce que él piensa solamente en algo: ser campeón del mundo. Sí, mira, hay algo que yo he hecho desde que tengo memoria. Eso fue antes incluso de debutar en Primera División. Yo no sé si alguien más lo haga, pero en el espejo cuando salgo de bañar me queda empañado. Entonces yo escribo lo que quiero que pase. Por ejemplo, no sé, antes decía Raúl Rangel, titular con Chivas. Y gracias a Dios se dio. Y ahorita estoy poniendo, pues México campeón de la Copa Mundial 2026 y pongo abajo mi firma como atrayendo de cierta manera, o sea, como toda esa buena vibra y empezar a creer que eso es posible. La templanza que tiene en los momentos de presión, yo creo que es lo que más le he aprendido. Independientemente de las grandes cualidades que tiene, que es atajador, es buen líder, pero yo creo que eso es lo que marca el por qué le ha ido también en los mundiales, ¿sabes? Porque es alguien que tiene esa resistencia mental de aguantar la presión en momentos importantes. Y hablamos de nuevas caras, como lo son el Tala Rangel, quien apenas hace 3 años declaraba públicamente: yo quiero ser guardameta y debutar, y ahora está en el Mundial. Increíble. Reyes, Fidalgo, Eric Lira, Obed Vargas, Quiñones, Armando González,
Acevedo, Chávez, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, El Memote y Santiago Jiménez. En la combinación siguen siendo algunos más peludos que otros, mientras que en rostros experimentados, Ochoa, Montes, Gallardo, Romo, Orbelín, Alexis Vega, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado y el propio Raúl, quien tiene ya 35 años de edad. Pues es un sueño hecho realidad el poder estar aquí con la selección. Trato siempre de disfrutar, de vivir día a día, disfrutando con todos mis compañeros, tratando de aprenderles también a ellos porque tienen mucha calidad. Entonces, pues eso, tratar de siempre mantenerme pues con los pies en la tierra, como dices. Juan Carlos Osorio, la persona que me debutó, que confió en mí desde un principio, desde que me vio me subió a entrenar con el primer equipo y voy a estar siempre agradecido con él porque él pues fue el que con el que inició todo en Coabreu, pues mi entrenador ahorita en Xolos, una persona muy buena, que siempre trato de aprenderle lo máximo de profe Aguirre, pues igual la persona que confió en mí para poder estar aquí en selección y igual siempre voy a estar agradecido con él. Pues sí, como dices, lo he imaginado mucho, lo he visualizado mucho también, el poder estar ahí en la cancha disfrutando. Quiero que si me toca estar en ese juego, en el Mundial, tratar de disfrutar cada momento, cada partido, que va a ser muy bonito representar a mi país, pues justo en mi país y con toda la gente. Gatillere platicaba entonces el tal Arrangel que le gustaría ser campeón del mundo, que lo visualiza, lo escribe en el espejo con el vapor mientras se va a meter a bañar, y después Gilberto Mora dice, ¿por qué no? Hay que pensarlo de esa forma. Con respecto a este tipo de declaraciones públicas, que yo estoy a favor, ¿tú qué opinas? No, a mí me encanta que lo piensen así, que lo sueñen, ¿no? Pero el dicho dice que para soñar hay que dormir, pero también hay que despertar de ese sueño para realizarlo, ¿no? Y esperemos que que despierten, que entrenen, que lo logren, ¿no? Que se vale soñar perfectamente, pero hay que aterrizarlo y hay que despertarlo para volverlo realidad, ¿no? Entonces, yo creo que la mentalidad es la adecuada. Ahora hay que trasladarlo a la cancha, ¿no? Y que con las acciones, pues al final de cuentas es lo que nosotros somos, nuestras acciones, ¿no? Las acciones son las que van a decir que a dónde vamos a ir, dónde queremos estar, ¿no? Pero creo que la mentalidad es la adecuada. Ahora hay que trabajarla porque esto es de trabajo, de mucho sacrificio, y como dicen ellos, también vamos a sufrir en algún momento. Hay que saber sufrirlo y también hay que disfrutar ese sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que la selección va por buen camino con esta mentalidad, pero sí creo que nuestras acciones deben de hablar por nuestras palabras. Fíjate que tiene mucha razón, Paco, porque a mí me parece que con esa mentalidad, con esa idea, ¿no? De ir a buscar los partidos y hacerse cargo de ellos, me parece que suples muchas limitantes que pueda tener el equipo. Hoy, digo, con la idea, digo, después por supuesto vendrá el tema táctico, la disposición táctica, cómo van a parar, si son 3 volantes, si son 5 centrales, si son 4, todo eso pues ya es parte del técnico y de la idea que ponga el entrenador en cancha, pero a mí me parece que con esa mentalidad, digo, yo creo que suples muchas cosas, ¿me entendés? Y gran ejemplo lo de Mora, hablando de mentalidad, porque también en esta charla con Rodo mencionaba los valores que él obtiene desde casa y que gracias a ellos, a sus padres, ha aprendido a tener los pies en la tierra y obviamente actuar de la manera que actúa, porque, claro ejemplo lo digo, porque él actúa como una persona mucho más de la edad que tiene, él lo demuestra en la cancha también, ante cualquier adversidad está muy enfocado y pues un soñador más. A mí también me da mucho gusto que lo atraigan de esta manera estos sueños, hay que realizarlos, obviamente atrayéndolos, tanto como nos platicaba Tala y obviamente Gil Mora y por supuesto todos, pero creo que ser el bebé de la casa, Gil Mora, es para aplaudirle también su manera y su mentalidad que ha demostrado obviamente en la cancha. Gabriel Milito se va a sentar en la pretemporada del 15 de junio y va a darse cuenta de que la Liga MX no tiene carrileros de verdad, que Chivas lleva semanas esperando cerrar a Denzel García sin ni siquiera
siquiera presentar una oferta formal, que Diego Ochoa pidió prestarse porque sabe que con el técnico argentino sus oportunidades de jugar son prácticamente nulas y que la directiva rojiblanca está condicionando todos sus fichajes hacia algún jugador se va al extranjero después del Mundial. Lo que básicamente significa que Chivas podría llegar a la apertura con el mismo plantel que quedó en semifinales. Mientras tanto, Amaury Vergara tiene un plan claro de mantener a sus seleccionados, pero está consciente de que esos mismos jugadores podrían recibir ofertas de Europa que cambien completamente la ecuación. Y en el fondo de todo esto, hay una lección que Chivas debería haber aprendido hace años con César Huerta. Un talento que se perdió porque el club no supo manejarlo cuando era joven, que lo mandó de préstamo cuando debería haberlo desarrollado en casa, que permitió que la afición lo abucheara y que al final tuvo que ir a Pumas con Andrés Lilini para explotar el potencial que siempre tuvo. Porque aquí está el problema real. Chivas tiene talento, tiene un técnico que sabe lo que hace, tiene una directiva que habla de grandeza, pero a la hora de la verdad termina improvisando en posiciones, esperando permiso del mercado europeo para fichar y descartando a jugadores jóvenes que podrían ser el futuro. La pregunta que todos se hacen es si Milito va a poder trabajar con lo que tiene, o si va a terminar frustrado porque sus exigencias no se pueden satisfacer en una Liga MX que simplemente no produce el tipo de futbolistas que él necesita. Dejen su like y su comentario sobre todos estos problemas que vamos a destrozar en este análisis completo. Vamos a comenzar hablando primero sobre el problema estructural más grave que tiene Chivas en este momento, que no es solo de Guadalajara, sino de toda la Liga MX en general, la falta de carrileros de calidad que puedan funcionar en el sistema de Milito, porque aquí está el detalle que muchos no entienden. La Liga MX está diseñada para producir laterales que jueguen en una línea de 4 defensivos. Es decir, futbolistas que se queden pegados a la línea de fondo y que eventualmente se proyecten hacia adelante. Eso es lo que la mayoría de clubes mexicanos piden, eso es lo que los equipos entrenan, eso es lo que se desarrolla en las canteras. Pero Gabriel Milito no quiere laterales, Milito quiere carrileros, que es algo completamente diferente. El técnico argentino juega con una línea de 3 zagueros que se transforma en 5 cuando defiende. Y eso significa que sus bandas necesitan jugadores que sean completamente diferentes a los laterales tradicionales. Necesita gente que pueda atacar con peligro, que entienda el posicionamiento ofensivo, que sepa cuándo presionar y cuándo ceder espacios, que pueda jugar en amplitud pero también replegarse cuando sea necesario. Brian González y Richard Ledesma son esos carrileros que Milito necesita. El problema es que cuando uno se lesiona o cuando hay cambios tácticos, ¿a quién metes? Miguel Gómez es lateral, está acostumbrado a jugar de forma más defensiva. Y cuando lo ponen en carril pierde sus mejores virtudes. Santiago Sandoval tampoco es carrilero natural. Roberto Alvarado es mediocampista, volante, no carrilero. Efraín Álvarez es mediocampista creativo, no extremo de banda. Y cuando todos están lesionados o indisponibles, terminas metiendo a cualquiera a improvisar. Y eso fue exactamente lo que pasó en la liguilla contra Cruz Azul, cuando Efra pasó de jugar en el medio buscando la mejor construcción del juego a correr y defender como si fuera lateral puro, perdiendo completamente sus características. Entonces Chivas está en una situación incómoda. Necesita carrileros que la Liga MX no produce en cantidad suficiente. Tiene que trabajar con lo que existe y eso limita las opciones de Milito para rotar sin perder calidad. Las opciones que suenan son Iván Tona de Tijuana, que viene siendo opción B si García no se cierra. Pero básicamente Chivas está atrapado en un círculo, donde la oferta del mercado local no alcanza las exigencias del técnico. Yo creo que esto obligará a Milito a considerar un cambio de sistema, porque mantener una línea de 3 con carrileros que no existen en México es una batalla que no puede ganar indefinidamente. Ahora vamos a hablar sobre cómo Milito dejó instrucciones muy claras a la directiva respecto al tema de refuerzos, porque aquí es donde se ve que el técnico al menos entiende sus propias limitaciones y la realidad del club. Alejandro Ramírez reveló públicamente que Milito básicamente dijo: no me busquen refuerzos a menos que salga alguien importante de la defensa, alguien que sea parte de la columna vertebral del equipo. Si se va Miguel Tapias, si se va Gilberto Sepúlveda, entonces sí, busquen a alguien que cubra esa posición. Pero si todo se mantiene como está, déjenlo así. La lógica tiene cierto sentido desde el punto de vista de Milito, porque tiene razón. Chivas está bien, el plantel funciona.
llegaron a semifinales con este equipo. No es como si estuvieran muriéndose de necesidades. El problema es que esa filosofía de no reforcemos a menos que algo se rompa es completamente reactiva. Es esperar a que el desastre ocurra para actuar. Y la realidad es que en la temporada pasada Chivas tuvo que improvisar múltiples veces cuando sus titulares estaban lesionados o ausentes. Omar Gobea era fundamental. Falta Gobea y nadie más en el mediocampo bajo su nivel puede cubrirlo. Fernando González no da certezas. Luis Romo, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre no pueden replicar lo que Gobea hacía. Entonces, aunque Milito diga, está bien así. La verdad es que cuando llega una lesión de un jugador clave, el equipo cojea. Pero bueno, esa es la realidad del mercado para Chivas en este momento. Están esperando que alguien se vaya antes de hacer movimientos ofensivos. Pensando bien, esa es una estrategia defensiva de un equipo que no tiene total confianza en el mercado local, pero tampoco quiere desprenderse de dinero sin justificación. Mudando de asunto, necesitamos hablar sobre Diego Ochoa y cómo el joven defensor decidió que lo mejor para su carrera era irse en préstamo a Necaxa, en lugar de quedarse en Chivas, compitiendo por minutos que probablemente nunca iba a conseguir. Ochoa es un canterano, es el capitán de la selección mexicana en el sub-20. Llegó con expectativas importantes de ser desarrollado en el primer equipo del rebaño. Pero resulta que cuando regresó a Chivas después de su préstamo anterior, se encontró con que Milito tiene la defensa central armadísima. Está José Castillo, está Luis Romo, está Diego Campillo, está Daniel Aguirre. Y luego encima de eso vuelven Diego Ochoa y Luis Rey. Así que son 6 defensores centrales para 3 posiciones en una línea de 3. Entonces Ochoa entendió que sus opciones de jugar eran prácticamente nulas, que iba a estar viendo desde la banca mientras otros defendían, y decidió proactivamente pedirle a la directiva que le buscaran un préstamo en un equipo donde pudiera tener participación real. Y aquí está lo interesante, no fue la directiva echándolo, fue Ochoa diciendo, necesito jugar, mándame a otro lado. Eso habla de madurez del jugador, de autoconciencia sobre lo que necesita para su desarrollo. Pero también habla de un problema mayor. Cuando un jugador formado en la cantera, cuando un jugador que es capitán de la selección sub-20 se da cuenta de que en su propio club no tiene futuro bajo el técnico actual, eso es un indicador de que Milito tiene una estructura defensiva tan cerrada que no hay espacio para nuevos talentos. El Napoli es opción de compra, así que si Ochoa rinde bien ahí, Chivas podría recuperarlo después, pero la realidad es que perdió desarrollo potencial de un joven que debería estar siendo pulido en casa. Yo discordo con dejar que situaciones como estas ocurran sin luchar más por los jóvenes, porque al final ese es el trabajo de un club, desarrollar talentos, no solo esperar a que vengan del exterior. Ya que hablamos sobre los jóvenes que se van, ahora vamos a meternos de lleno en el tema de Denzel García, porque este es el fichaje que está consumiendo toda la atención mediática de Chivas, pero que curiosamente todavía no es oficial. García es objetivo número 1 para mediocampista defensivo. Todos lo saben, Chivas lo sabe, FC Juárez lo sabe, García lo sabe, pero aquí es donde el mercado se pone interesante porque resulta que Chivas aún no ha presentado una oferta formal. ¿Por qué? Porque consideran que el precio que pide Juárez es demasiado alto. El tipo costaba alrededor de $4 millones en enero. Después renovó en febrero y ahora su valor está entre 8 y 10 millones. Eso es una inflación brutal para un jugador que la mayoría de la Liga MX no conoce. Pero César Merlo advirtió que esto no va a ser una operación sencilla porque Juárez es un club que vende caro, que entiende el negocio de comprar barato y vender caro. Mientras tanto, Ricardo Durán reveló que García quiere venir a Chivas, que le gusta la idea, que su entorno está consciente de eso. Pero García también sabe que es formado en Juárez, así que el club va a exigir lo máximo posible. Chivas, mientras tanto, está siendo paciente, lo que en realidad significa que está esperando a que Juárez baje el precio. Pero la realidad es que Fernando González sufrió terriblemente en la liguilla contra Tigres y Cruz Azul, y eso significa que la necesidad de García es urgente. No es algo que Chivas pueda seguir posponiendo indefinidamente. Si Chivas no cierra a García pronto, Monterrey o América pueden aparecer con oferta concreta y llevárselo mientras el Guadalajara todavía está calculando. Y si eso pasa, entonces Chivas tendría que irse por Iván Tona de Tijuana como plan B. Pero Tona es un paso atrás respecto a García.
Yo acho que Chivas necesita actuar más rápido en esto, porque la paciencia en el mercado a veces se confunde con indecisión. Si esto te está comenzando a frustrar como a mí, suscríbete al canal para que nos acompañes mientras destrozamos el resto de esta situación donde Chivas parece estar esperando permiso de todo el mundo para tomar decisiones. En ese sentido, que conecta directamente con todo esto de las bajas y los refuerzos, tenemos que hablar sobre el plan de Amapuri Vergara con los seleccionados. Porque aquí es donde uno se da cuenta de que la directiva tiene una estrategia clara, pero también está completamente consciente de que esa estrategia depende de cosas que no puede controlar. Vergara quiere mantener el plantel intacto para el Apertura 2026. Quiere que Raúl Rangel se quede, que Brian Gutiérrez se quede, que Armando González se quede. Todos ellos van al Mundial. Todos ellos podrían tener una actuación brillante y eso significaría que equipos europeos van a venir por ellos con ofertas de verdad. Pero Vergara está diciendo públicamente que prefiere retenerlos, que el plan es mantener la base que llegó a semifinales. Y mira, eso tiene lógica. Si mantienes a estos jugadores, las posibilidades de competir por el título el próximo torneo aumentan exponencialmente. Pero aquí está el dilema. ¿Qué pasa si un jugador europeo ofrece dinero que es demasiado para que un jugador rechace? ¿Qué pasa si Raúl Rangel juega el Mundial, tiene una actuación espectacular y el Bayern o el Liverpool vienen con oferta? Entonces la decisión deja de ser únicamente de Vergara y pasa a ser del jugador. Lo interesante es que Santiago Jiménez, que juega en el Milan, salió públicamente a elogiar a Armando González, diciendo que tiene un olfato goleador increíble y que le desea lo mejor. Eso suena lindo, pero también es la forma como funcionan estas cosas en el fútbol. Un jugador viendo a otro talentoso desde un club grande genera atención, genera interés. Y mientras tanto, Vergara está aquí diciendo que no va a malbaratar a sus jugadores, que las ofertas tienen que ser justas. Pero ¿quién define qué es justo? ¿El club que vende o el jugador que quiere irse? Pensando bien, la verdad es que Vergara tiene un plan, pero sabe que ese plan depende completamente de decisiones que no puede controlar completamente. Y eso es un riesgo enorme. Ahora vamos a hablar sobre las ofertas que están viniendo de Europa, porque aquí es donde comienzan a aparecer opciones más realistas que la grandilocuencia de Vergara. El FC Copenhague de Dinamarca está literalmente mirando a 5 jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado. 5. Es decir, el Copenhague está viendo a Chivas como cantera potencial, como una fuente de talento que puede explotar. Pepe del Bosque reveló eso hace poco. Pero aquí viene lo importante. El modelo de negocio del Copenhague es comprar futbolistas relativamente baratos, desarrollarlos un poco y después venderlos a ligas de mayor prestigio. Es decir, Copenhague es una liga trampolín, no es un destino final, y sus fichajes más caros en los últimos años rondean los 6.2 millones de euros. Eso significa que cuando Copenhague venga por Rangel o por Gutiérrez, va a ofrecer dinero que probablemente no alcance lo que Chivas considera justo. Y acá está lo cínico. Los jugadores tampoco están entusiasmados por ir a Dinamarca. Porque aunque todos los futbolistas mexicanos sueñan con Europa, también entienden que ir a Copenhague es ir a una liga secundaria. Es un paso intermedio que quizás no sea el ideal. Preferirían esperar una oportunidad en un campeonato de mayor prestigio. Entonces el Copenhague va a ofrecer, Chivas va a rechazar, los jugadores van a rechazar y al final nadie gana nada. Lo que esto refleja es que hay interés europeo real en los jugadores de Chivas. Pero no es el nivel de interés que genera ofertas que realmente puedan tentarlos. Yo creo que el Copenhague es más un fantasma que una amenaza real, pero es interesante que esté mirando. Ahora vamos a hablar sobre Daniel Aguirre, porque este tipo es un ejemplo perfecto de cómo un jugador puede transformar completamente su valor de mercado cuando se le da la oportunidad correcta. Aguirre llegó a Chivas en julio de 2024 por apenas 250,000 euros. Era prácticamente un desconocido, alguien que nadie en el fútbol mexicano conocía realmente, alguien que ni siquiera era prioridad en la cantera rojiblanca. Pero cuando llega Milito, el técnico identifica que puede jugar como zaguero central en su línea de 3 y de repente el tipo se convierte en titularísimo. En el Clausura 2026, Aguirre jugó 16 de 17 partidos, completó 87% de los minutos disponibles. Eso es presencia constante.
y además siendo defensor metió 3 goles y 2 asistencias. Eso no es normal para un central. Eso significa que Aguirre no solo defiende, sino que también participa en el ataque, que entiende el juego de Milito en 3 dimensiones. Se perdió parte de la liguilla por lesión, pero el damage ya estaba hecho positivamente. Ahora su valor de mercados es de 3 millones de euros. 3. En cuestión de menos de un año, su cotización subió 12 veces. Eso es lo que pasa cuando un jugador se adapta al sistema correcto y un técnico confía en él. Pero aquí está el punto interesante. Si los europeos ven eso, si ven que Aguirre subió de 300,000 a 3 millones, van a venir con ofertas. Y entonces, Vergara tendrá que decidir si vende a Aguirre o si lo retiene. Si lo vende, gana dinero pero pierde defensor. Si lo retiene, mantiene calidad pero renuncia a la ganancia económica. Yo acho que Aguirre debería quedarse al menos un torneo más, porque todavía tiene cosas que mejorar y porque si sigue así su valor seguirá subiendo, haciéndolo más valioso para Chivas a largo plazo.